Bienvenido a Terror en la Historia. ¿Sabías que los monstruos no solo existen en los cuentos, sino también en la vida real? Hoy, viajaremos por el tiempo para conocer una historia verdadera que te helará la sangre. Asegúrate de quedarte hasta el final y sentirás cómo la adrenalina recorre todo tu cuerpo. Suscríbete, si te atreves. Jack el Destripador. Jack el Destripador. Londres, 1888. No es la ciudad de la realeza y el progreso. Es un laberinto de callejones oscuros y densa niebla que cubre las calles del barrio de Whitechapel. Las farolas con su luz tenue apenas iluminan pequeños espacios. En el corazón de esa sombra, un monstruo camina libre, un fantasma con guantes. Y un nombre empieza a retumbar en los oídos de una ciudad paralizada por el terror. Jack el Destripador. ¿Crees que conoces la historia? 5 víctimas, un asesino sin rostro. Lo que no sabes es que hay secretos oscuros detrás de este asesino que nunca fue atrapado. La verdad oculta en los archivos de Scotland Yard es mucho más siniestra. Hoy en Terror en la Historia, vamos a desvelar los 20 secretos que la historia te ocultó sobre el asesino más enigmático de todos los tiempos, el verdugo de Whitechapel. Pero antes de sumergirnos en el terror de esta historia, no olvides suscribirte. Secreto número 1. Su apodo fue inventado por él mismo. La prensa lo llamó al principio el asesino de Whitechapel, pero el nombre Jack the Ripper apareció por primera vez en una carta supuestamente escrita por el asesino. Lo perturbador es que esa carta estaba firmada así con tinta roja, donde al principio decía «Querido jefe», y terminaba firmando como Jack el Destripador, y con ella comenzó una campaña de terror psicológico que paralizó Londres. Algunos creen que la carta fue un invento de los periodistas, o fue Jack manipulando todo desde las sombras. Secreto número 2. El verdadero cómplice del Destripador. No fue la noche, sino la arquitectura de Whitechapel. Imagina el lugar, un barrio con la densidad de población más alta de la historia de Londres. Los callejones eran tan estrechos que no daban espacio a las farolas, dejando bolsas de oscuridad total. Era un área donde vivían más de 100,000 personas y donde nadie, ni siquiera la policía, se atrevía a preguntar de más. Esta saturación creaba un anonimato absoluto. Jack el Destripador podía aparecer en una calle y desaparecer en otra, literalmente a metros de un policía, sin que nadie lo notara. La miseria y la oscuridad le dieron su capa de invisibilidad. Secreto número 3. La primera víctima que nadie cuenta. Jack el Destripador no empezó su reinado con las 5 canónicas, que fueron las víctimas oficiales. Hubo un preludio más siniestro. La historia oficial se centra en Mary Ann Nichols como la primera víctima, pero hay al menos 11 asesinatos sin resolver en Whitechapel en esa misma época, con características similares. Los archivos de Scotland Yard incluyen al menos a 2 mujeres previas. Martha Tabram, asesinada semanas antes, fue apuñalada 39 veces. Si bien no compartió la mutilación quirúrgica de las víctimas posteriores, el salvajismo del ataque demostró que un depredador ya estaba suelto. El error fatal de la policía fue no conectar a Martha Tabram, considerándola un caso aislado. Pero los investigadores creen que fue el Destripador practicando o perfeccionando su método. Fue un asesino que escaló hasta volverse perfecto y convertirse en una obra maestra del terror. ¿Fue él? ¿O había más de un asesino rondando las calles de Londres? Secreto número 4. El nivel de mutilación fue quirúrgico. Los cortes eran tan precisos. La extirpación de órganos, específicamente úteros y riñones. La velocidad con la que lo hacía en la oscuridad y en condiciones caóticas señalaban a un profesional. Algunos médicos forenses afirmaron que el asesino debía tener conocimientos médicos o de anatomía. Incluso dijeron que era un cirujano que trabajaba en alguna clínica en el mismo Whitechapel, con acceso a herramientas que el hombre promedio no tenía. Imagina a un respetado doctor de día y a un asesino despiadado de noche. Secreto número 5.
Doble evento. En una noche. Hubo una noche, el 30 de septiembre de 1888, en que el destripador se sintió intocable, cometiendo un doble crimen, en menos de una hora. Esta fue la cumbre de su audacia. Primero, Elizabeth Stride. Fue encontrada con la garganta cortada, pero sin la mutilación abdominal. Los expertos creen que el destripador fue interrumpido por un carro que pasaba. En lugar de huir a casa, fue a buscar a su siguiente víctima. Solo 45 minutos después, a poco más de 1,5 kilómetros de distancia, encontró a Catherine Eddowes. Esta vez, tuvo todo el tiempo que necesitó para realizar la mutilación más brutal de todas, llevándose el riñón como trofeo. La policía no podía creer que el mismo hombre hubiera desafiado a la ciudad 2 veces en la misma noche. Secreto número 6. Enviaba órganos humanos por correo. Un paquete con una carta llegó a las oficinas de los investigadores. Dentro había la mitad de un riñón humano conservado en alcohol. La misiva decía: «Desde el infierno, el otro trozo lo freí y me lo comí. Estaba delicioso». Los forenses identificaron el riñón como el de Catherine Eddowes. Sí, Jack no solo mataba, jugaba con la policía, con la prensa y con el miedo colectivo. Y eso lo disfrutaba mucho. Se burlaba de todos. Con sus cartas siniestras, Jack mandó muchas más cartas, algunas con tinta roja, otras con frases escalofriantes como «Mi cuchillo está afilado y ansioso». Los investigadores nunca pudieron confirmar si todas eran suyas, pero el estilo era el mismo: burla, ironía y amenaza. Secreto número 7. La policía destruyó una pista crucial sin saberlo, por miedo al caos social. Tras el asesinato de Catherine Eddowes, la policía encontró un trozo de su delantal manchado de sangre en la calle Goulston. Sobre la pared había una frase escrita con tiza, supuestamente por el asesino. La frase, aunque nunca se registró por completo, se cree que decía algo como: «Los judíos no serán culpados por nada». Se desató el pánico. El comisionado de la Policía Metropolitana, Charles Warren, temió que el mensaje desencadenara un violento levantamiento antisemita. Ordenó que la frase se borrara de inmediato, antes de que llegara el fotógrafo. Al hacerlo, destruyó la única prueba escrita real que pudo haber dejado el destripador. Tal vez esa era la pista que cambiaría la historia. Fue un acto de política social que sacrificó la justicia, y Jack sigue libre, en la historia y en el miedo. Secreto número 8. Pudo haber sido una mujer, aunque siempre se asumió que el asesino era hombre. Una teoría señala que Jack pudo haber sido una mujer, posiblemente una partera o enfermera vengativa, Jill, la destripadora. Fue considerada brevemente por Scotland Yard, lo que explicaría cómo accedía a las víctimas sin levantar sospechas y cómo manejaba los cortes con precisión quirúrgica. La extirpación del útero de las víctimas y el corte del rostro eran rituales que podrían ser realizados por una mujer con resentimiento hacia sus víctimas. Se sospechó de una mujer de nombre Mary Piercy, aunque fue descartada. Este secreto revela un sesgo de la época. Los investigadores se enfocaron casi exclusivamente en hombres con conocimientos médicos, olvidando que las matronas y parteras de la época también poseían un conocimiento íntimo de la anatomía femenina y acceso a la intimidad de las mujeres de Whitechapel. Seguimos descubriendo más secretos ocultos que no sabías de Jack el Destripador. Secreto número 9. El destripador no era pobre, era una persona que viajaba. La idea popular es que Jack era un miserable local de Whitechapel. La verdad es que la policía descubrió que era demasiado hábil para ser un alcohólico sin hogar. Su ropa no dejaba manchas. El destripador usaba sus habilidades quirúrgicas y, sobre todo, conocía sus tiempos. Aparecía solo los fines de semana o los días feriados, cuando el transporte de trenes estaba más disponible. Esto sugiere que viajaba a Whitechapel para matar y regresaba a una zona más acomodada de Londres. El terror era su pasatiempo macabro. Secreto número 10. Uno de los sospechosos era
miembro de la realeza. Una de las teorías más persistentes y fascinantes señala que el asesino era el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale, nieto de la reina Victoria. Se decía que tenía problemas mentales y que el príncipe había contraído matrimonio secreto con una de las mujeres de Whitechapel, que la corona, al enterarse, ordenó silenciar a las víctimas, quienes lo estaban chantajeando. El destripador habría sido un médico real, como Sir William Gould, que actuaba bajo órdenes para borrar la línea de sucesión. Si bien es muy debatida, esta teoría forzó a Scotland Yard a revisar sus archivos e incluso a interrogar a miembros de la Casa Real. Muestra hasta qué punto la sombra del asesino llegó a tocar los más altos escalones del poder. Y se dice que el príncipe fue escondido de la vida pública misteriosamente justo después de los crímenes. ¿Una conspiración real para proteger la sangre azul? Secreto número 11. El turno de noche, el reloj y un mapa. El destripador se aprovechó de la hora más estricta del reglamento policial. En 1888, los policías de Whitechapel tenían órdenes muy específicas de caminar a un ritmo lento y constante, y debían llegar a puntos de control en tiempos exactos. Este horario de patrulla era predecible. El destripador no solo era un cirujano, era un excelente cronometrador. Podía calcular el tiempo que tenía desde que una patrulla se alejaba de un punto hasta que la siguiente llegaba. Esto explica por qué algunos asesinatos ocurrieron en tan solo 10 o 15 minutos en áreas muy concurridas. El asesino no confiaba en la suerte, confiaba en la burocracia de Scotland Yard. Incluso dibujó su mapa de casa, como un artista del horror. Jack no mataba al azar. Los sitios formaban un patrón circular, siguiendo un mapa cuidadosamente trazado. ¿Era una firma? ¿Un ritual? Secreto número 12. La última víctima canónica. Mary Jane Kelly no fue un asesinato. Fue una masacre quirúrgica. Mary Kelly fue la única víctima asesinada dentro de su propia habitación. El horror de la escena fue tal que el informe policial original es casi ilegible. Kelly fue desollada y sus órganos se dispusieron alrededor de la cama. Esta no fue una acción de pánico, sino un trabajo minucioso de exhibición. La ventana de su cuarto, rota, indicaba que el destripador quería luz. Quería ver su obra, lo cual refuerza la teoría del médico sádico. No te despegues de tu silla porque seguimos con los tenebrosos secretos que no sabías de Jack el Destripador. Secreto número 13. La policía usó los primeros retratos hablados y fallaron. Desesperados, los detectives de Scotland Yard pidieron ayuda a varios testigos para crear retratos hablados. Pero cada descripción era distinta. Nadie coincidía. Todos daban señas diferentes. Tal vez si alguien había visto algo, lo callaba por temor, quizás. ¿Estaban todos viendo cosas distintas? ¿O realmente Jack no era uno solo? Secreto número 14. Otra teoría fue que quizá no era un solo hombre, sino dos personas que trabajaban en bicicleta diseñada para dos. Un asesino y un vigilante. Esta teoría se basaba en la velocidad con la que se llevaron a cabo los ataques más complejos como el doble evento, donde era casi imposible que un solo hombre realizara dos asesinatos y una mutilación a 1,5 kilómetros de distancia en tan solo 45 minutos. Si bien nunca se probó, la idea de que dos mentes enfermas compartían el juego aumenta el factor de terror. Un testigo en una de las escenas de crimen reportó haber visto a un hombre y a una mujer hablando. Este secreto nos recuerda que el mito del destripador pudo haber tenido más de una cara. Secreto número 15. Muere un sospechoso. Uno de los principales sospechosos, Montagu John Druitt, se suicidó al final de la oleada de asesinatos. Druitt era un abogado de clase alta con conocimientos médicos, con algunos problemas de estabilidad mental. Su cuerpo fue encontrado flotando en el Támesis a fines de 1888, poco después del último asesinato canónico. El inspector jefe del caso, el legendario Frederick Aberline, señaló a Druitt como el principal sospechoso, citando que la carnicería cesó después de su muerte. Si bien nunca hubo pruebas directas,
La coincidencia temporal de su suicidio con el cese de los crímenes ha hecho de este secreto la teoría favorita de muchos investigadores. ¿El destripador pudo haberse quitado la vida llevando su identidad a la tumba? Secreto número 16. Sus asesinatos pararon de repente. Después del último crimen atribuido a él, Mary Kelly, en noviembre de 1888, los crímenes se detuvieron. Jack simplemente desapareció. No dejó rastro, no se encontró un cuerpo más y jamás volvió a atacar. Los investigadores aún debaten si ¿murió? ¿Si fue encarcelado por otro crimen? ¿Huyó? ¿O acaso se mudó y logró camuflarse tan bien que vivió una vida normal, sin ser jamás descubierto? Algunos creen que sigue vivo. Sí, aunque suene absurdo. Algunos creen que Jack nunca fue humano. Hay teorías que lo conectan con entidades demoníacas o viajeros en el tiempo. Una forma de explicar cómo desapareció sin dejar rastro. No te vayas, porque cada vez se ponen más emocionantes y misteriosos. Los secretos que no sabías de Jack el Destripador. Secreto número 17. Huyó a América. Tiempo después, surgió la evidencia de que el destripador huyó a Nueva York y siguió matando. Un sospechoso clave, el alemán Karl Feigenbaum, fue ejecutado en 1894 por el asesinato de una mujer en Nueva York. El abogado de Feigenbaum en Estados Unidos, en su lecho de muerte, confesó que su cliente le había admitido ser el destripador. El modus operandi del asesinato en Nueva York era sorprendentemente similar a los de Whitechapel. Si esta confesión es cierta, significaría que la historia no terminó en 1888. El monstruo de Londres simplemente se mudó, llevando su terror al Nuevo Mundo, dándole un cierre geográfico que Scotland Yard nunca pudo darle. Secreto número 18. El caso inspiró a cientos de asesinos reales. Jack no solo mató, inspiró a otros asesinos en serie a copiar su brutalidad, su fama y su misterio. El terror se convirtió en escuela. La fascinación por el destripador cruzó el océano, creando un legado oscuro. La historia de Jack el Destripador fue seguida con intensidad inigualable en los Estados Unidos. Se convirtió en el prototipo del asesino en serie moderno. El hecho de que fuera un misterio sin resolver permitió que su mito creciera sin control, inspirando a generaciones de escritores de ficción de terror, detectives e incluso a futuros asesinos. El destripador es el verdadero origen de la figura del psicópata inteligente que desafía a la policía. Su caso redefinió la forma en que el mundo ve la violencia y el crimen sin motivo aparente. El asesino de Whitechapel sentó las bases para todos los thrillers psicológicos que vinieron después. Secreto número 19. El ADN por fin ha señalado a un sospechoso. Y no es el que crees. Durante más de un siglo tuvimos teorías. Hoy tenemos pruebas. En el año 2014, el ADN mitocondrial fue extraído de un chal que se encontró junto al cuerpo de Catherine Eddowes. La muestra de ADN coincidió con el pariente vivo de un barbero polaco llamado Aaron Kosminski, por lo que esa prueba sugiere, casi sin error, que el barbero polaco fue Jack el Destripador. Kosminski era un inmigrante que vivía en Whitechapel, conocido por su misoginia y locura. Había sido internado en un asilo poco después de los asesinatos. Si bien la evidencia no es perfecta, el chal pudo haber sido contaminado. Es la prueba biológica más sólida que tenemos. Es el nombre más probable detrás del monstruo. Secreto número 20. El caso ayudó a mejorar la criminología moderna. El caos y el horror que causó Jack el Destripador obligó a crear nuevas técnicas forenses, como análisis de escenas, criminología psicológica y patrullajes nocturnos. Su brutal legado ayudó a construir la ciencia contra el crimen. Más de 130 años después, cada año, en Whitechapel, se encienden velas en honor a las víctimas del despiadado asesino autonombrado. Jack el Destripador nunca fue atrapado. Y para muchos, nunca dejó de existir.
Cierra tus ventanas, mira hacia atrás, porque Jack nunca fue atrapado. El Destripador podría ser cualquiera y podría estar más cerca de lo que crees. Hemos llegado al final de este capítulo oscuro de la historia. Ahora es tu turno. ¿Conocías estos sucesos? ¿Tienes alguna sugerencia de otra historia similar que debamos investigar? Cuéntamelo abajo. Si el viaje al pasado te ha helado la sangre, dale me gusta al video, suscríbete a Terror en la Historia para no perderte las próximas historias y activa la campanita. No olvides compartir este video con tus amigos amantes del terror. Gracias por acompañarnos, cuídate. Nos vemos en el próximo video.